Estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al autor de Fe en la Resistencia, director Nicolás Iglesias Schneider. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Bueno, buen día, bienvenido, Nicolás. Buen día, Alejandro. Gracias por recibirme. Al revés, gracias a vos por aceptar la invitación. No es la primera vez que conversamos, naturalmente, pero sí es la primera vez que conversamos en tu condición de cineasta. Sí. He trabajado temas de investigación de religión y política en otros ejes, pero bueno, esta es la primera producción de un contenido, ni que hablar cinematográfico, pero también un contenido acabado propio de muchos años de investigación y de un trabajo bastante interdisciplinario también. Es que de algún modo a mí me da la sensación que este trabajo que vos haces, me lo confirmarás o no, busca saldar una pendiente deuda, ¿no? Uh-huh. Que vos sentís, seguramente por razones personales, pero desde la perspectiva histórica, sí, artística del relato que hemos hecho acerca del llamado pasado reciente. Tal cual como vos lo decís, hay una dimensión personal también, pero hay una dimensión académica que cuando yo hablaba con los historiadores, con los que escriben los libros que uno lee en la facultad, como Gerardo Caetano, Álvaro Rico, bueno, todos hablaban de la importancia del rol de las religiones en la resistencia a la dictadura en Uruguay, pero cuando uno iba a los textos de lectura que tenía, no había casi prácticamente ninguna referencia, alguna nota al pie del ayuno del Sarpaj, quizás como un hecho muy importante en el 83. Bueno, pero ese es un acontecimiento, aprovecho, sí, para hacer de algo que seguramente vos sabés, que por edad, yo soy del 65, uh-huh, son de los que forman parte de mi historia, de la resistencia. Siento que a mí me queda un poco grande, pero en todo caso, de la lucha pro recuperación institucional, ¿no? Claro, de esa época de la salida, ya en la salida democrática y de los primeros de mayo, del 80, 81, 82, conventuales, Tierra Santa. De eso hay ACEP, la formación de ACEP, del PIT, de eso hay algunas cosas, algunas referencias, pero un poco más atrás que el documental. Por eso quisimos ir a qué es lo que formó toda una generación en los años 60 con la teología de la liberación, con el Concilio Vaticano II, qué es lo que movilizó a que muchos cristianos de distintas confesiones se movieran hacia el compromiso social y político, que es uno de los primeros planteos, digamos, del documental, del diálogo cristiano-marxista, toda esa influencia progresista en las iglesias. Eso que luego fue de alguna manera lo que había dejado las condiciones dadas para que muchas iglesias fuesen espacios de resistencia, de participación, de cobijo, para muchos ateos también, ¿no? Para mucha gente que no creía nada o que era de otra religión y sintieran en las iglesias católicas y protestantes un espacio donde tener esperanza o tener libertad, donde poder a veces refugiarse o encontrarse a conversar, donde en un momento que luego ya en la dictadura, a partir del 73, estaban ilegalizados los partidos, los sindicatos, bueno, ya había una situación muy complicada. Entonces el documental, en el punto de vista como trabajo de investigación, que lo hicimos con un equipo interdisciplinario, con historiadores, politólogos y teólogos de cada comunidad religiosa, busca así saldar una deuda, en recoger ese legado y esa parte de la resistencia que no estaba visible y que quizás hoy también para la gente más joven. Hace 2 días en una función en Canelones, uh-huh, en el Politeama, muy linda sala, me dice una chiquilina del Liceo Público de Atlántida, ¿no? Y me dice, yo pensé que la dictadura era solo una lucha entre tupamaros y militares, uh-huh, pero ahora que veo la película me doy cuenta que es mucho más complejo y hay un montón de actores. Y digo, si logramos salir de esas concepciones simplificadas y poco sanas de ver la dictadura como solo entre 2 actores, el documental pluraliza la resistencia, la lucha y los conflictos, y también habla que la dictadura también afectó a las religiones, bueno, desde el control, desde la represión. Sobre eso me gustaría que nos conversaras. Bueno, primera cosa, a propósito de lo que dijo la gurisa, en la dictadura no estuvieron los tupamaros, justamente. Ya estaban en caras todos, ¿no? Y ese es un reproche que alguna vez le escuché decir a José Mujica,
no estuvimos cuando en todo caso la gente nos necesitó. Pero bueno, esto forma parte de otro análisis, pero hay que recordarlo. Hay algo que a mí me gustaría distinguir, porque cuando hablamos de la resistencia a la dictadura, y hablamos del rol que ocuparon los cristianos, incluso la capacidad de dialogar con distintos, hay un ejemplo político supremo, en el entendido de que luce como un iceberg y tiene que ver con que el PDC y los bolches estaban juntos en la conformación del Frente Amplio, ¿verdad? Sí, Juan Pablo Terra. Claro, Terra y Arismendi, ¿no? Lo que luce para los ojos del mundo de la época como una rareza de carácter es muy excepcional, única, ¿no? Sí. Bien. Eso por un lado, pero en todo caso en otra dimensión, la dimensión más horizontal, más de cotidiana, más de calle. Lo grosereo en estos términos, pero solo para que te explayes, ¿qué pasó con los cristianos, las distintas confesiones cristianas y sus iglesias, autoridades o conductores, no sé exactamente cuál es el término adecuado, con relación a la dictadura y a la, o bien, convivencia pacífica con ella, apoyo a ella o resistencia a la misma? Porque seguramente... Ese es para el libro. Sí. Claro, es un tema... No, es que eso es lo que plantea. La película me dan ganas de profundizar en esas direcciones, Sí, ¿no? es que la película deja planteado un poco todas esas posturas. Había un sector de las iglesias cristianas, evangélicas y católicas, sectores que mantuvieron silencio. Y hay un texto bíblico que se predicaba mucho en esa época de hay que respetar a las autoridades puestas por Dios, porque por algo están puestas por Dios. Y hay que orar por ellas y bendecirlas, no importa si son presidentes, reyes o militares. Son puestas por Dios y hay como también una concepción en esa época, que ahora ha cambiado, pero una concepción de la política está contaminada, exacto, no tenemos que meternos, dejar que ese ámbito se resuelva. Porque además, entonces había un sector de la religión uruguaya, de la cristiandad, que opinaba eso. Ajá, pero opinaban sus digamos, sus ovejas, sí, también. O los pastores. No, los pastores, los curas o pastores evangélicos. Y las ovejas, los fieles, también, digo, la gente se deja influenciar por la dirección religiosa y política y espiritual de sus líderes. Y después había otras posturas, algunas más de apoyo a los militares, que en el documental no nos apoyamos tanto en recoger esa dimensión, pero sí se deja planteado que había sectores que estaban a favor y agradecían y bendecían que los militares traían paz y traían orden, y especialmente había un sector muy pro-norteamericano en las iglesias que combatía el comunismo y lo llamaba como una propia infiltración satánica. Claro. Hablaba del comunismo como el propio demonio, ¿no? Claro. En esa época de Guerra Fría había gente que quería combatir al comunismo como un problema y por ende también apoyaba la presencia militar. Un silogismo casi perfecto. Mi verdadero enemigo son esta manga de ateos. Y especialmente pensemos, Unión Soviética. Claro, vigente, vivita y coleando. Lucha contra... Por lo tanto, todo aquello que se oponga a eso pasa a ser mi amigo y mi aliado, ¿no? Exacto. Entonces había un sector religioso que estaba en esa postura. Había también incluso espías de la CIA que operaban desde su condición de religioso en Uruguay para denunciar a los pastores y a los curas progresistas por su actividad comprometida y su diálogo cristiano-marxista, como eso que planteabas recién. Y después estaba el otro sector de la resistencia, y cuando hablamos de resistencia hay que aclarar, porque a veces quizás se piensa resistencia en lucha armada. También hay que distinguir. Hubo un sector de los cristianos que se unió al MLN, pero es un sector relativamente pequeño en realidad, o sea, comparado con la comunidad cristiana, que sí tuvo una resistencia pacífica, que fue, justo acá traje, Matilde Rodríguez Larreta, es una de las que aparece en el documental, bueno, también Juan Raúl, amigo de esta casa, y acá yo traje acción no violenta, una respuesta inteligente ante la violencia instituida. Por ejemplo, esto es una sentada, un sitting, en los años 70, de mujeres frente a la catedral, acá en la iglesia, en la Plaza Matriz. Estaban los ayunos, estaban las huelgas de hambre, estaban las canastas solidarias, había millones de ejemplos. Los sermones propiamente ya eran una forma de resistencia religiosa, claro. Que también eran controlados por los famosos tiras.
había un personaje, Alén Castro, que era el que se encargaba de controlar a la parte cultural y religiosa, que iba a entrevistar a los curas, a los pastores, le preguntaba sobre lo que predicaban, sobre lo que leían, sobre los libros, sobre... Sí, el otro gran amigo de esta casa y amigo personal, Mario Cayota, creo que alude... Sí, él también participa en el documental. Mario está ahí en el proceso como investigador y como protagonista, y Mario Cayota cuenta cómo Partelli, monseñor de esa época, había dos figuras que Cayota habla, que son las dos figuras quizás íconos de este momento y de este documental, que son monseñor Partelli y el pastor Emilio Castro. Claro. Son las dos figuras que a finales de los años 60 también tenían mucha presencia mediática. Había un programa que se llamaba Conozca su Derecho, que también había otro pastor, Milován, y otro sacerdote espadachino, que iban como debatidores, discutidores, y pasaban horas y tenían posturas desde la fe, con una postura por los derechos humanos, por la libertad, por la justicia, y Cayota los recuerda como enemigos de la dictadura. No obstante ello, Uruguay, quizás por su alto grado de secularización, en fin, de laicidad, bueno, o las dos lo cosas, que algunos llaman laicismo también, como una deformación de la primera, bueno, ya sería parte de otra discusión. Pero en todo caso, lo que sí podría decirse que las iglesias, y en particular la Iglesia Católica, que lo era y sigue siendo como la más importante institucionalmente hablando, estoy en lo cierto, ¿no? Por supuesto. Uno puede hacerle reproches en el sentido de que fueron algunos demasiado indiferentes, y esa indiferencia jugó a favor del poderoso, que duda cabe, ¿no? Pero en todo caso, no como iglesias cómplices del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, eso. A ese nivel, a ese escalón nunca subió la iglesia uruguaya. El documental, ¿no?, plantea eso también. Por eso. Discute ese tema, si la iglesia uruguaya fue diferente, la iglesia católica romana uruguaya, a las otras iglesias en América Latina. Hay una cosa que yo lo destaco para mí después de haber hecho esto: la laicidad a las iglesias les jugó a favor para ser espacios autónomos del poder político de turno, poder militar en este caso, y esa autonomía civil les favoreció para poder ser instituciones resistentes, sin una dependencia económica del Estado, digamos. Y en ese sentido, la Conferencia Episcopal Católica hizo grandes denuncias jugadas en el año 72, 71, con tiempo de Bordaberry. Luego también la Iglesia Metodista y las organizaciones internacionales ecuménicas, que jugaron un rol importantísimo. Bueno, Juan Raúl estaba en Washington, luego en la WOLA, y después el trabajo desde Ginebra de denuncia y de lobby a favor de Uruguay. Lograron que Estados Unidos no le venda más armas a Uruguay con una enmienda. O sea, se hizo un trabajo eclesial internacional desde organizaciones de derechos humanos, mucha contrafondo religioso, y esos eran mecanismos de denuncia. Otra de las fuentes que nosotros investigamos fueron los Wikileaks, que uno, si los busca en internet, los puede encontrar. Y uno puede ver que había un montón de actores religiosos en Estados Unidos que pedían información incluso a la embajada en Uruguay. Claro. Y los senadores, la iglesia tal pide información sobre Iber Conteris, escritor, preso en marcha. La Liga Antidifamatoria Judía pide información sobre Rosenkopf, sobre todos los judíos que estaban presos. Bueno, Leon Lev, comunista y judío que aparece, ¿no? Entonces, cada organización religiosa, digamos, a nivel internacional también hizo su lobby. Vinieron delegaciones a visitar el penal de Libertad, hicieron denuncias, al igual que la Cruz Roja. Bueno, hubo todo un trabajo de denuncia que ayudó mucho a la salida y a que también, aparte de los errores propios y aparte de la materia de derechos humanos de los militares y todas las violaciones a los derechos humanos, hubo un trabajo desde el exterior de solidaridad con Uruguay, un país tan chiquito, claro, pero que recibe mucha solidaridad. Y en el marco de la sistemática violación a los derechos humanos perpetrada por el ilegítimo gobierno de la dictadura cívico-militar, bueno, solo hecho que haya sido ilegítimo implica abuso de poder, ¿no es cierto? Pero además de eso, que alcanza y sobra, bueno, personas privadas de libertad, personas heridas, personas torturadas, personas destituidas, personas obligadas a marchar al exilio, personas asesinadas, sí, y personas desaparecidas, ¿no? En el marco de esa política, ¿hubo en algún momento el intento de voces insospechadas de actuar pro las ideas foráneas del marxismo y de la Unión Soviética, pero sí cristianas, que entendieran
mire, general, todo bien con ustedes, pero esto no se hace. Es decir, como una especie de frenar la violación a los derechos humanos en aquellos años. ¿Se puede rastrear algo de eso? Creo que fui confuso en el planteo del tema. Creo que entiendo que, o sea, hubo actores internacionales y también pero religiosos. Por eso, porque hablaste de los internacionales, pero desde acá... Y desde Uruguay, y sí, hubo intentos. Bueno, una visita de la Conferencia Episcopal a Bordaberry, justo sobre las torturas, y presentando un documento a los obispos, planteando que ellos habían recibido muchas denuncias de torturas, de gente que no se encontraba, y después de ese intercambio Bordaberry los trata de mentirosos a los obispos. Viene una serie de Bordaberry era un católico practicante, ¿verdad? Sí, eso también generaba ese vínculo que uno sospecharía, es decir, tendría que escuchar a los obispos, ¿no? O sea, pero no era el caso. Y sí, digamos, antes del 73, en el 71, en el 72, figuras que tenían como cierto peso, como Partelli, Emilio Castro, también gente de la Benay Berit, de la comunidad judía, hacían declaraciones, hacían denuncias, en la medida de lo que el margen de medidas prontas de seguridad y todo le permitía. El golpe de Estado todavía no había ocurrido, no obstante, la violación a derechos humanos ocurría, ¿no? Maltratos, torturas, etc. Y detenciones, y persecuciones, y amenazas. En el 68 el Estado uruguayo mató 3 estudiantes, ¿no? Y en el 72, por ejemplo, una de las cosas que descubrimos, totalmente y desconocida para gente que está en el tema, es que en el año 72... el 15 de julio se mató un pastor bautista en Atlántida. Un hecho desconocido incluso para la gente del ámbito de las iglesias. Sí. Y también, bueno, en Buenos Aires se matan a 2 hermanitos católicos, a sacerdotes. Hay como toda una dimensión hay una palabra muy fuerte para los cristianos que es martirio, pero sí que hubo cristianos que fueron mártires en ese sentido cristológico, como ese, ¿no? De que se la jugaron por los derechos humanos. Y también hubo otra figura que fue el pastor Smith, que fue fundador de lo que fue luego el movimiento de Serpaj, que antes había un movimiento que él era parte de eso, que era el movimiento de Martin Luther King, que también influyó en el movimiento pacifista uruguayo. Este pastor Smith, que era estadounidense y también en eso tenía una chance, aunque era pastor en Uruguay, tenía como cierta protección por ser ciudadano norteamericano, y él sí denunciaba fuertemente acá y protegía a huelguistas. Cuando vinieron los cañeros de Bella Unión, los recibió, durmieron en la iglesia metodista del Cerro. En el Cerro él tiene una calle que lleva su nombre, este pastor Smith, que fue un ícono en los 60 como un resistente pacifista, el santo incluso le decían en el Cerro. Todas estas historias yo las aprendí escuchándolas, tengo 34 años. Pero sí, no es que las viví, pero... El retrato de Dorian Gray. Y hay una escena, que yo te comentaba antes. Miguel Brum, un pastor, que Eduardo Galeano recoge en el libro, creo que es Memorias del Fuego. Bueno, la comunión de las manos vacías se llama el texto, la comunión de las manos vacías. Me parece que es en el libro de los abrazos. En el libro de los abrazos, puede ser. El tema que Eduardo Galeano recoge algo que Miguel Brum, un pastor que también estuvo preso con otros sacerdotes, cómo hacían las celebraciones de la comunión, de la Santa Cena, la misa, en la cárcel, incluso a veces sin tener pan y vino físicos, pero sí en ese espíritu de encontrarse. Y en el año 72 hay una misa. Estaba también Aníbal Zampayo y otros músicos presos que organizaron con los sacerdotes y los pastores una celebración de Navidad para levantarle el ánimo a la gente que estaba muy deprimida. En Navidad estar preso es una situación muy, muy, muy terrible. Y entonces se organiza una misa en la que participa casi todo el mundo, incluso muchos ateos, obviamente. Sí, entiendo. Y son esas situaciones que uno quizás las ve en una película sobre el nazismo y se emociona. Pero pensar que en Uruguay la espiritualidad en un sentido muy amplio, más allá de lo religioso, convocó y dio esperanza a una situación tan difícil, nos hace pensar que a veces los uruguayos que nos ponemos un barniz de que somos muy racionales y muy agnósticos, en realidad hay una espiritualidad que nos trasciende y que en este momento jugó un rol importantísimo. Y yo me animo a decir que jugó un rol incluso sobre los finales de la dictadura y la recuperación democrática, donde uno podía advertir, unos hijos de su época más que de sus padres, que
que había algo como que nos unía a todos. Bueno, cuando digo todos estoy exagerando, pero sí grandes mayorías, ¿verdad? Que ansiaban la recuperación institucional y democrática, y había algo que cuando estábamos surfando esa ola, estábamos allí todos y nos mirábamos con entusiasmo genuina y esa también es una creencia espiritual, convicción, ¿no? Sí, de que algo nuevo y bueno viene mejor. Sí. Esa imagen de cielo nuevo y tierra nueva, de que algo mejor viene. Paradójicamente, la cotidianidad de la recuperación democrática y estos tiempos parece que nos has desgastado en ese sentido, ¿no? De encuentro. Y me parece que en todo caso sirve como un lindo desafío. Todas estas reflexiones las hice viendo la película, ¿no? Es decir, y paradójicamente, ¿no? Que gozamos de más libertades, que tenemos... Y que ese es un llamado de todo, algo que la película deja en cierto punto, es como que la defensa de la democracia, de la libertad, es una cosa que involucra a todos los actores, sociales y religiosos, más allá de la etiqueta que tengan. Y también en ese periodo último hay una figura que también el documental recoge, que es la de Pérez Aguirre, la de Perico, claro. Que también fue otro líder espiritual de la salida a la democracia fundamental. Y bueno, ahora me enteré que el 24 de septiembre van a poner una placa de recordatorio donde fue el ayuno del Serpaj, ahí en General Flores. Sí, en Tierra Santa, ¿no? No, ese fue otro ayuno. No, Cristo Rey. Cristo Rey, exacto. Cristo Rey, al lado de Rentistas. Exacto. Sí, ahí. Bueno, yo fui. Y ahí, bueno, que pasaron, que se congregaban cientos de personas, que venían los militares, bueno, ese lugar de la memoria que tiene a tres religiosos, al pastor Ademar Olivera, o Jorge Osorio y a Luis Perico Pérez Aguirre, también es parte de nuestra historia. Bueno, en todo caso pasemos la información. Se puede ver esta película en la sala Nelly Goitiño en distintos horarios, ¿no es cierto? Viernes, hoy viernes, sábado y domingo a las 9 de la noche. Y la semana que viene, jueves, viernes, sábado y domingo, a las 7:30, 19:30. Bien, y después, bueno, se las ingeniará la película y sus productores para ver qué caminos recorre, ¿no? Exactamente. Bien, qué divinos caminos recorrer. Exactamente, sí. Ya nos han pedido del interior y del exterior para compartir la película en Buenos Aires, en Europa, en todo el mundo. Y obviamente vos estás en estos temas porque tu apellido te manda, ¿no? Sí, el guionista de Dios, muy divertido. Nicolás Iglesias Schneider, bueno, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones por el trabajo y en buena hora, ¿eh? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, sobrarán razones para que nos reencontremos más temprano que tarde. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.